Ok, hoy día estamos en el domingo 35 de nuestro estudio del Catecismo de Heidelberg y yo he titulado esta lección No a las imágenes. Y vamos a leer Isaías capítulo 40. Isaías 40, vamos a leer desde el versículo 25 al 28. 25 al 28. Dice así: ¿A quién pues me harán semejante para que yo sea su igual? Dice el Santo. Levanten en alto sus ojos y miren quién ha creado estas cosas. Él saca y cuenta al ejército de ellas. A todas llama por su nombre. Por la grandeza de su vigor y el poder de su fuerza, ninguna faltará. ¿Por qué, pues, dices, oh Jacob, y hablas tú, oh Israel, mi camino le es oculto al Señor, y mi causa pasa inadvertida a mi Dios? ¿No lo has sabido? ¿No has oído que el Señor es el Dios eterno que creó los confines de la tierra? No se cansa ni se fatiga, y su entendimiento es insondable. Hasta allí entonces la lectura para hoy. Este domingo 35 aborda las preguntas 96 a la 98 del Catecismo de Heidelberg. Entonces vamos ahí con la primera pregunta, la 96, que dice: ¿qué pide Dios en el segundo mandamiento? La respuesta es que no representemos a Dios por medio de alguna imagen o figura, y solo le rindamos culto como Él ha mandado en su palabra. Pregunta 97. ¿No es lícito hacer ninguna imagen? Respuesta: ni podemos ni debemos representar a Dios de ninguna manera. Y aún en el caso de que fuese lícito representar a las criaturas, Dios prohíbe hacer o poseer ninguna imagen destinada a ser adorada o empleada en su servicio. Y la 98 nos dice: ¿no se podrían tolerar las imágenes en las iglesias como si fuesen libros para enseñar a los ignorantes? Respuesta: no, porque nosotros no debemos ser más sabios que Dios, que no quiere instruir a su pueblo por imágenes mudas, sino por la predicación viva de su palabra. Esas son entonces las preguntas de este domingo 35, y como ustedes se pueden dar cuenta, todas se relacionan con el segundo mandamiento. Hay algunos que afirman que no hay lugar para el arte, para la escultura o para la pintura en la vida cristiana. Y citan como respaldo a esa afirmación las prohibiciones que encontramos en el segundo mandamiento. ¿Cuáles son? Las que acabamos de leer. No debemos hacer imágenes que representen a Dios de ninguna manera. Y 2, no debemos hacer ningún cuadro o imagen si nuestra intención es adorar esas imágenes o adorar a Dios a través de ellas. Esas son las dos razones o las dos prohibiciones que están en este segundo mandamiento. Pero, en contradicción a lo que ciertas personas afirman con respecto al lugar del arte en la vida cristiana, nosotros debemos recordar que en el tabernáculo, es decir, en el templo de Dios, había mucho arte, habían cosas hermosas allí en la tienda y en el mismo templo. Y de hecho en el libro de Éxodo nosotros vemos que el Señor capacita y levanta a 2 artesanos, Bezaleel y Oholiab, y con ello vemos que la Escritura nos demuestra que la ornamentación, la decoración, está bien en la vida, incluso en los lugares de adoración. Es por eso que las iglesias podrían estar bien adornadas. Y eso está muy claro en la Biblia. Hay lugar para adornar, hay lugar
podamos ejercer el arte. ¿Qué entonces es lo que está mal? Lo que está mal es infundirle eficacia espiritual a los objetos o a la ornamentación, como si esos artefactos o esas decoraciones nos acercaran más a Dios, o bien representaran a Dios, o nos permitieran establecer comunión con Dios. Yo me acuerdo muy bien, y esto no lo digo con mucha o sin mucha vergüenza, en la iglesia donde me crié había la costumbre de prender 2 cirios. Prendían antes del culto. Y ya uno puede pensar, bueno, es ornamentación, se ve bonito. Ya cirios en una iglesia presbiteriana, la cosa es como media rara. Ahí hay algo extraño. Pero no voy a olvidar una vez que una señora estaba espantada un día en el culto porque algún diácono se le había olvidado prender los cirios. Y según esa señora, ¿cómo el Espíritu Santo iba a estar presente? Imagínense la ridiculez. Si no prende un par de velas, el Espíritu Santo no está presente. Entonces, el problema es ese, es cuando las personas creen que la ornamentación, la decoración, el arte mismo, nos acerca a Dios, inflama nuestra espiritualidad o bien hace que Dios esté presente. Y ese es un error que nosotros debemos evitar y que obviamente está prohibido en el segundo mandamiento. Ahora, hay varias razones bíblicas para esta fuerte aversión de Dios a la representación visible. ¿Por qué Dios no quiere ser representado visiblemente? Bueno, para empezar, recordemos lo que nos dice Juan en el capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y un espíritu, nosotros sabemos, es incorpóreo, no lo podemos ver. A Dios no se le puede ver. Entonces, si te haces una imagen para representar a Dios, has perdido a Dios. Porque a Dios no se le puede ver. A Dios no se le puede ver. Si representas a Dios, que es espíritu, ahora tienes un Dios visible de un Dios invisible. Y ese es un gran error. Segunda cosa, la Biblia nos dice que Dios es libre. Dios es libre. Y cuando tú tienes una imagen o tienes un cuadro y lo adoras como si fuera tu Dios, ¿qué es lo que estás haciendo? Socavas la libertad de ese Dios, porque tú lo manipulas, tú lo tienes ahí presente. Aquí está Dios, aquí está mi Dios, de aquí no se mueve. Estás socavando la libertad de Dios. Entonces, todos aquellos adoradores que creen que pueden traer a Dios portando una estatua, piensan que pueden manejar a Dios, pueden dominar a Dios, pueden tenerlo bajo su voluntad. Y muchas veces el pueblo de Dios ha caído en ese error. Acuérdense cuando la batalla contra los filisteos estaba complicada, ¿cuál fue la idea genial? Traigamos el arca de Dios aquí en medio de la batalla, como un amuleto de la buena suerte. Y cuando llega el arca de Dios, los israelitas gritan y los filisteos se mueren de espanto, pero ¿cuál es la reacción de los filisteos? Peleemos con más fuerza. ¿Y qué pasó? Sabemos cómo terminó todo. El arca fue capturada. Entonces, una vez que nosotros pensamos que necesitamos de una imagen o de algún artefacto para llamar la atención de Dios, estamos socavando la libertad de Dios, porque Dios es libre. Dios no puede ser manipulado a nuestro antojo. Una tercera razón es que Dios es majestuoso. ¿Qué quiero decir con eso? Su gloria no puede ser capturada en una pintura o en una imagen o de alguna forma. Incluso cuando nosotros tenemos imágenes bíblicas, estamos estudiando el libro de Apocalipsis y hemos visto bastante de esas imágenes, cuando vemos a aquel que está sentado en el trono, acuérdense que siempre se nos muestra a través de metáforas, a través de figuras.
se nos habla de relámpagos, se nos habla de un arco iris, se nos habla de colores, se nos habla de un mar de vidrio, se nos habla de lámparas, se nos habla de tronos, etc. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es tan sublime, es tan excelsa, que no puede ser visto en su totalidad. Y cuando nos hacemos una imagen, ¿qué estamos haciendo? Estamos reduciendo la gloria de Dios. Pero también, y esto por último, Dios prohíbe la adoración de imágenes porque Dios es quien nos proporciona a sus propios mediadores. Acuérdense que los santos en el Antiguo Testamento no necesitaban buscar un mediador, no necesitaban buscar un intermediario. Dios ya había prometido revelarse a través de los profetas, a través de todo el sistema sacrificial y a través de los reyes davídicos, es decir, a través de estos tres oficios ungidos, profeta, sacerdote y rey. No necesitaban entonces nada para mediar la presencia de Dios, excepto aquellas cosas que Dios había establecido. Entonces, fíjense, si eso es cierto en el Antiguo Testamento, ¿cuánto lo es en el Nuevo, cuando Jesús es la imagen del Dios invisible? La imagen del Dios invisible. Entonces, si estaba prohibido un mediador, o buscarse un mediador a través de imágenes, hoy en día nosotros tenemos el mediador, que es Jesucristo, y Él es la imagen del Dios invisible. Por lo tanto, queda bastante claro el por qué a Dios no le gusta, aborrece, detesta que se hagan imágenes respecto de Él, y por eso lo prohíbe en el segundo mandamiento: no se hagan imagen. Ahora, podemos pensar, bueno, nosotros estamos en el siglo XXI, no somos como esos paganos antiguos que se postraban ante imágenes. Nosotros somos más civilizados, somos personas más educadas, más cultas. ¿Qué significa entonces este mandamiento para nosotros? Ya que no vamos a estar postrándonos ante imágenes. Bueno, veamos algunos puntos de aplicación importantes de este mandamiento. Primera aplicación. Hay muchos peligros en la tradición iconográfica de hacer imágenes que existe en algunas corrientes de la iglesia. Ojo, aquí yo no estoy diciendo que esté mal tener, por ejemplo, un cuadro de Rembrandt de Jesús, ¿verdad? Que son tan reconocidos. Claro, ninguno de nosotros tendría plata para comprarse un Rembrandt, pero podríamos tener una copia. O tampoco me estoy refiriendo a está estrictamente prohibido armar un pesebre en Navidad. Lo problemático es cuando usamos imágenes de Jesús, o como algunos usan de María, aquí está lleno de esas cosas en las casas, de ángeles o de santos, para enfocarse en la oración. O cuando estas estatuas o íconos son objeto de la reverencia de las personas. Muchas personas se postran delante de ellos o los besan, les besan los pies. ¿Por qué? Porque le están infundiendo estas imágenes significado y eficacia espiritual. Ahora, nosotros podemos pensar, bueno, eso es lo que hacen los católicos romanos, católicos apostólicos romanos. Y ustedes deben saber que los católicos apostólicos romanos tienen toda una argumentación de palabras para no decir lo que a todos nosotros nos parece evidente. Dicen que hay una diferencia entre adoración y servicio. Utilizan las palabras dulía y latreia. Pero ustedes se imaginan a Moisés, a quien Dios le reveló los mandamientos,
estando ahí en medio del pueblo y explicándole Moisés a todos ellos que hay una diferencia de palabras. Entonces piensen, hay una diferencia entre adorar y reverenciar. Para ellos no hubiera hecho sentido alguno, porque hubieran dicho, cualquiera que se postra delante de una imagen, cualquiera que besa una imagen, está adorando esa imagen, porque esa imagen es una representación de ese Dios. Entonces, dudo que Moisés hubiera hecho algo así. Por lo tanto, ese es el primer peligro. Hay cierta tradición iconográfica, especialmente en el catolicismo apostólico romano, que ha pegado muy fuerte en nuestra cultura y está muy presente. La gente tiene imágenes en sus casas de vírgenes, de santos, de ángeles, de Jesús, etc. Y lo que hacen es infundirle esas imágenes eficacia espiritual. Y ahí es idolatría. Es idolatría. Segunda cosa, también debemos protegernos ante este segundo mandamiento de todas aquellas imágenes mentales que tenemos de Dios. A veces se nos anima a los cristianos a, imagínate, y eso lo dicen muchos ciertos tipos de predicadores, imagínate que en este momento Dios viene y te abraza. Siente el regazo del Señor, siente el abrazo, siente palpitar el corazón de Dios en tu oído mientras Él te abraza. O imagínate a Jesús, que Él viene corriendo a abrazarte. Ojo, es cierto que como metáforas pueden ser útiles para transmitir el amor de Dios por nosotros. Pero, y aquí está el punto, pero como imágenes visuales reales en nuestro cerebro, no son útiles. Porque nosotros no debemos construir a Dios con una imagen visible de nuestra imaginación. Él es mucho más grande que eso, mucho más grande. Entonces, segundo mandamiento también prohibiría hacernos imágenes mentales del Señor. En tercer lugar, debemos ser cautelosos en el uso de imágenes de Jesús. Ojo, yo no creo que esté prohibido hacer dibujos de Jesús. Nosotros los utilizamos en nuestras escuelas dominicales infantiles, ¿verdad?, para ayudar a instruir a los niños. Porque acuérdense lo que acabamos de ver, Jesús mismo es quien hizo visible al Dios invisible. Podríamos decir que Jesús quebrantó el segundo mandamiento, porque Él es la imagen del Dios invisible. Quebrantó, entre comillas, por favor. Nosotros tampoco queremos que nuestros hijos sean docetistas. El docetismo era aquella antigua filosofía religiosa que decía que Jesús en realidad no tenía un verdadero cuerpo humano, sino que era una imagen, era como un fantasma, no era un cuerpo humano. Nosotros no queremos que nuestros hijos crean eso. Jesús era un hombre, Dios hombre, de hecho lo es, el Dios hombre hasta hoy. Pero insisto que tenemos que tener cuidado, porque ninguno de nosotros sabe con plena seguridad cómo era Jesús. Y no queremos asumir en nuestras cabezas y en las cabezas de nuestros hijos una imagen determinada de un Jesús. Por ejemplo, un Jesús alemán, ¿verdad?, con cabellos rubios y ojos azules. O un Jesús como ese que anda hoy en día famoso, ¿verdad?, este actor que Chosen, ¿verdad?, de esa serie. Todos creen que Jesús era así como Él es. Y lo encuentran así, así era Jesús, ¿verdad? En fin, insisto, yo no tengo ningún problema de representaciones artísticas con Jesús y creo que la Biblia tampoco los tiene. No me interesa si alguien quiere representar a Jesús como
como siendo un negro, o como siendo un chino, o como siendo un europeo, o lo que sea. De hecho, representarlo así, en cierta manera, transmite aquella poderosa verdad de que Jesús, Él puede representarnos a todos nosotros los hombres, porque Él es el Dios hombre. Él no vino a representar una sola raza. Pero ¿cuál es el punto? No debemos pensar, como nuestros hijos tampoco deben pensar, que aquellos dibujos que les pasamos de Jesús representan al verdadero Jesús. No ese es el verdadero Jesús. Entonces, ahí hay otra cosa que debemos evitar. Y una última aplicación de este segundo mandamiento es que debemos ser fieles para instruir al pueblo de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Si el Señor estableció que a su pueblo se le enseñara mediante la lectura y la predicación de las Sagradas Escrituras, no debemos nosotros asumir que podemos realizar ese trabajo con imágenes. Durante la época de la Reforma Protestante y anterior a eso también, cuando hubo este conflicto iconoclasta que se llamaba, ¿verdad? ¿Cuál era el argumento de la iglesia en aquel tiempo? Las imágenes son los libros de los ignorantes. Como los ignorantes no saben leer, necesitamos imágenes, necesitamos representaciones para que ellos puedan entender. Pero Dios, ¿qué dijo? No, es a través de la lectura y la predicación de la palabra. Por eso los reformadores se preocuparon tanto de instruir al pueblo. La principal preocupación de muchos misioneros era que junto a la iglesia se construía una escuela. ¿Por qué? Porque instruían ¿con cuál principal objetivo? Que aprendieran a leer la palabra de Dios por sí mismos. Ahora imagínate, tú que eres padre o que estás pensando ser padre, madre, ¿cuál es la principal motivación de que tu hijo aprenda a leer? O para que sea inteligente, o para que sea muy bien educado, o para que después le pueda ir bien en el colegio y después vaya a una buena universidad, etc. Son buenos deseos, pero el principal debiera ser, porque yo quiero que mi hijo, que mi hija, lean la palabra de Dios y conozcan al Dios que se ha revelado allí. Por eso nosotros les enseñamos a leer a nuestros hijos, para que aprendan de Jesús, para que lean del Evangelio ellos mismos. Por eso los reformadores, insisto, debemos enseñarles a leer, decían ellos, para que puedan conocer a Dios. Entonces, fíjense, la fe cristiana es una religión, como nos dice Romanos 10, donde la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Entonces, nuestro objetivo en la adoración no es entretener, no es impresionar a los sentidos, sino edificar a la gente, educándola en la palabra de Dios. Eso es. Ahora, ojo, esto no es una excusa para ser elitista. En esta iglesia solo vienen personas educadas. Yo escuché eso durante muchos años en la iglesia donde me crié. La ridiculez de que los presbiterianos éramos excelentes, éramos los mejores. Ese es un elitismo ridículo. Tampoco tenemos que generar impaciencia hacia aquellos que son menos educados, hacia aquellos hermanos o hermanas que tienen dificultades para leer, que les cuesta leer, porque no han tenido la oportunidad de aprender. Significa entonces que debemos dedicar todas nuestras energías a enseñar a la gente todo aquello que Jesús ha mandado. Él lo dijo en la Gran Comisión. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, hagan discípulos, bautícenlos, enseñándoles a guardar
todas las cosas que les he mandado. Y eso es lo principal. Entonces nosotros no podemos capitular, y con esto termino, ante el espíritu contemporáneo, que ya este discurso es común, ¿verdad? Que lamenta la poca capacidad de atención y pensamiento lineal. Entonces dicen, hagamos los servicios más cortitos, hagamos los sermones más cortitos, porque la gente hoy en día no logra estar más de 20 minutos concentrada. ¿Y qué hacemos nosotros los cristianos? Capitulamos ante eso. Es verdad, es verdad. El problema es que hace años atrás, la gente podía estar una hora escuchando, y entendían y se deleitaban, y muchas veces decían, no se callen, sigan, queremos oír más. Entonces debemos resistir a esa tentación de seguir el espíritu de la época. Necesitamos seguir alimentando a nuestro pueblo con algo más que un videoclip, como hacen muchas iglesias, o sermoncitos de 15 minutos para no aburrir a la gente. Entonces, el segundo mandamiento nos habla de esta prohibición de hacernos imágenes y nos lleva también a entender que lo que más Dios quiere es que nosotros le conozcamos por medio de la palabra en la cual Él se ha revelado. No con imágenes, no con dibujos, sino con la palabra. ¿Preguntas, comentarios? Una sola. Hay muchos cristianos que le ven complicación a asistir a este del Cristo Redentor. ¿En Brasil dice? Es malo, ¿ah? ¿En Brasil dice? Ir al... Sí, Ok. claro. Y, o sea, yo lo veo como algo turístico, pero hay cristianos que les complica y si realmente no es malo, ¿qué respuesta se le podría dar? Frente a ese tipo de cosas, yo creo que el consejo que puede dar es el siguiente. Si tienes problemas de conciencia, no lo hagas. Punto. Ay, pero ¿cómo voy a Río de Janeiro y no voy a ver esa? ¿Tienes problemas de conciencia? No vayas. Ahora, esa es la primera. La segunda es que las imágenes no son nada, ¿verdad? Nada. Es solo algo creado por los hombres. Para aquellos que son idólatras, obviamente, la imagen es algo. Está representando a su Dios. Está, como decíamos al principio, le están dando a eso eficacia espiritual. Pero nosotros sabemos que no tiene. Eso es una estatua. Pedazo de concreto. Nada más. Entonces, para alguien cristiano que dice, chuta, sí, interesante ir a Río, pero no sé, me da conflicto ir a este lugar porque hay una imagen, le diría, ¿qué es una imagen? Pedazo de piedra. Okay. Nada más que eso. Ahora, si tú tienes alguno sí, problemas de conciencia, entonces no vayas. Ándate a la playa, ahí, Ipanema, no sé dónde. Pero no vayas, míralo de lejos a lo mejor. Pero si lo miras de lejos, a lo mejor vas a tener problemas de conciencia, entonces ahí está medio complicado. Anda a otra parte, pues no vayas a Río, a São Paulo, no sé, a otra parte. En fin. Y eso diría yo. ¿Alguien más? Hay algunas personas que he escuchado que dicen que tienen una foto, una escultura de Jesús y que esa pintura es lo más cercano, es como una revelación de la imagen posible de Jesús, que como que juntaron a todas las personas que soñaron supuestamente con Jesús y lograron una representación lo más cercana posible. Y no tienen un altar con esa imagen, pero está en un lugar especial y dicen cierta bendecía al cuadro. ¿Cómo poder contrarrestar aquí? Porque uno le dice, oye, pero ¿cómo sabes? No, es que fue una revelación. Claro. Cuando uno entra en ese campo de la revelación, ¿verdad? Individual, personal, entra en algo tan subjetivo que no tiene validez objetiva.
porque yo te puedo decir, Dios me habló anoche y me dijo, Peter, dame todo lo que tienes, todo, transfiéreme todas tus propiedades, todo lo que tengas, porque Dios dijo eso, y esa es palabra de Dios. ¿Cómo tú tienes la seguridad de que efectivamente Dios me dijo eso y que es una orden para ti? No tienes cómo saberlo. Tu primer pensamiento puede decir, este es un sinvergüenza, está loco, no le voy a dar ni una cuestión, lo voy a denunciar. Pero a lo mejor tú puedes pensar, oye, ¿y si es cierto? ¿Y si es cierto? Y es ahí entonces donde nosotros como cristianos tenemos que usar el criterio bíblico. Nosotros entendemos, a la luz de lo que nos dice la palabra de Dios, que la revelación se cerró. Dios ya no revela más cosas. Lo que Él reveló está aquí. Por eso hablamos que la Escritura, la palabra de Dios, es suficiente. La suficiencia de las Escrituras quiere decir que todo lo que era necesario para nuestra salvación ya ha sido revelado. Y acuérdate que en la Biblia no solamente tenemos lo que tenemos que creer respecto a Dios, sino que nuestro deber hacia Dios. Entonces todo lo que yo sé doctrinalmente y esa doctrina se transfiere a la práctica está en la Biblia, no fuera de la Biblia. Ciertamente, y recién lo mencionábamos, Jesús es la imagen del Dios invisible, pero nadie sabe cómo era Jesús. No hay registro. En aquella época no habían fotos, no se hizo ningún retrato, ninguna figura de Él, nada, no tenemos idea. Entonces las personas siempre quieren hacerse una imagen. Y eso es lo que prohíbe el segundo mandamiento. Lo decíamos, cuidado con las imágenes mentales que nos podemos hacer de Dios, porque lo estamos limitando. Y todas aquellas imágenes que nosotros encontramos en la Biblia del mismo Jesús, nunca, fíjense, en ninguna parte de los evangelios, los evangelistas registraron cómo era Jesús. ¿Por qué? Porque bastaba que dijera, es un hombre como todos los hombres. Tiene 2 ojos, una nariz, 2 orejas, una boca, igual que nosotros, nada más. No necesito saber si su pelo era castaño, oscuro, claro, su tez, de qué color. No, era un hombre. Porque ustedes se imaginan lo que pasaría, por ejemplo, si Jesús hubiera sido rubio, de ojos azules. ¿Qué diríamos? Los que realmente valen son los rubios de ojos azules. O sea, todo el resto son ambos. O si Jesús hubiera sido negro, ¿qué hubiera pasado? Lo mismo. Los negros son los que valen, el resto no sirve de nada. Entonces Dios en su eterna sabiduría no dejó registrado cómo era Jesús, pero sí nos dice algo, que su parecer no era, como dice el profeta Isaías, deseable. No era así como, oh, qué atractivo. No era el típico portada de revista, porque ese no era el gran objetivo, pero Él reveló al Dios invisible. Entonces, frente a esas cosas, personas que digan eso, uno podría decir, ok, bueno por usted, pero ese no es mi Jesús. Nunca lo será. Pero un día lo voy a ver en toda su gloria y majestad. Y ahí todas mis dudas me van a disipar. Ah, mira, era así. Oh, es así. Wow. Pero hasta eso, espero nomás. Espero pacientemente. ¿Alguien más? Ok, vamos a orar para concluir. Te agradecemos, Señor, por lo que nos enseñas en tu palabra, especialmente en este segundo mandamiento.